El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. Hola a todos y a todas, mi nombre es Aldo Ramelo Paso, soy historiador del arte y les doy la bienvenida a este nuevo programa llamado La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura, en el que a lo largo de 12 episodios se buscará introducirlos al arte chileno realizado precisamente en ese periodo de nuestra historia, por medio del análisis de las obras de arte de algunos de los artistas más importantes de la historia reciente de Chile. La idea es que recorramos juntos, por medio de mi relato, estos objetos a los que llamamos obras de arte y tratemos de entenderlos como los objetos significantes que son, es decir, cosas que nos dicen cosas acerca de otras cosas. Entenderlos como artefactos llenos de sentido y simbolismos, que en algunos casos están más intrincados que en otros. Y bueno, he ahí el objetivo fundamental del podcast. Tratar a lo largo de los distintos capítulos de darles a ustedes las herramientas básicas para poder comprender estos objetos y que, cuando se enfrenten a ellos, los vean con otros ojos. Este es un podcast netamente radial o de audio, es decir, no recurro en el programa mismo a imágenes. Y si bien eso puede resultar contradictorio o paradójico, entendiendo que estamos hablando de artes visuales, la verdad es que yo lo tomo como una ventaja. En primer lugar, porque al no tener que depender de imágenes visuales, nos aumentan las posibilidades de escuchar el programa en distintos momentos e instancias. Es así que podrán oírlo mientras están en un taco en su auto, camino al trabajo, mientras hacen ejercicio, almuerzan o hacen aseo. Como sea, yo en cada episodio les dejaré los links para que, cuando hayan terminado de hacer lo que estaban haciendo, puedan ingresar a páginas dedicadas al tema y ver los registros visuales de cada una de las obras de las que les he hablado. Y les aseguro que, luego de escuchar el programa, no las volverán a ver de la misma manera. En segundo lugar, me parece que prescindir de imágenes visuales es una oportunidad de generar inclusión, dado que pocas veces se piensa dentro del ámbito de las artes visuales en las personas no videntes. Es por ello que intentaré en cada capítulo ser lo más claro y preciso posible en las descripciones, para que así, quienes no poseen el sentido de la vista, puedan igualmente ser parte de este viaje. Y por último, hay un sentido metafórico en querer hacer un podcast de artes visuales que sea, por así decirlo, ciego, y eso queda develado en el nombre que este lleva, ya que apela al contexto de censura que se vivía durante los años del régimen dictatorial y al mismo tiempo, al no recurrir a imágenes visuales, se refuerza y acentúa la idea de censurar la mirada. En fin, después de haberles dado la bienvenida y explicarles la lógica y sentido del programa, es que creo que podemos comenzar ya sin más preámbulos. Pues bien, en nuestro primer episodio abordaremos la historia de las brigadas muralistas, las que, en resumen, consisten en grupos de artistas y gente común y corriente que recorrían las calles de las distintas ciudades de Chile pintando los muros de la periferia con coloridas escenas y consignas políticas. He decidido partir este viaje con un tipo de manifestación artística que, si bien no corresponde en estricto rigor a arte en dictadura, dado que sus inicios son varios años antes y tuvo su apogeo durante el gobierno de la Unidad Popular, creo que es muy útil comenzar por ahí, dado que es una manera de entender cuál era el contexto previo y la sensibilidad cultural anterior a ese momento que nos queremos centrar. Un clima histórico marcado a nivel global por todo lo que es el contexto de la Guerra Fría y los grandes relatos, es decir, las grandes ideologías que durante todo el siglo XX influyeron en el devenir del mundo y que, de alguna u otra manera, buscaban explicar de forma total la realidad. En síntesis, un contexto altamente politizado y polarizado. Todo esto nos podría dar algunas herramientas para hacernos una idea del marco histórico y social en el que se encontraba el Chile de los años 60. Es decir, justamente la década inmediatamente anterior al gobierno de la UP. Es así que el muralismo y específicamente las brigadas muralistas, por ser un arte eminentemente popular, que salía de la galería y del museo
y que ocupaba el espacio público, tuvo desde sus inicios una manifiesta vinculación con las luchas sociales y por lo mismo, desde siempre fue susceptible a los discursos políticos de izquierda. Es así que el arte mural en Chile agarra fuerza hacia el año 1964, precisamente en un panorama tremendamente politizado, como ya lo he señalado, y específicamente con la tercera campaña presidencial de Salvador Allende, ese mismo año, que lo llevó a enfrentarse con el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. Es en ese escenario en que la práctica del muralismo se convierte en una herramienta propagandística de campaña, la que buscaba contrarrestar el enorme despliegue mediático y de recursos que la campaña de Eduardo Frei tenía, y que incluso recibió financiamiento del Partido Demócrata Cristiano Alemán. Ante eso, es que el comando de Allende recurre a lo que se conoció como la ofensiva callejera, es decir, la utilización de estas brigadas de pintores, muchos de ellos no profesionales, en función de la campaña presidencial del candidato socialista. Sin embargo, se puede rastrear sus inicios todavía más atrás, en el año 1958, año en que se levanta la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia, popularmente conocida como la Ley Maldita, promulgada por el presidente Gabriel González Videla en 1948, la que proscribió durante casi 10 años al Partido Comunista hasta justamente el año 58. Es ahí cuando en las poblaciones la gente salía a pintar los muros en la clandestinidad. Así al menos lo cuenta Alejandro González, más conocido como el Mono González, histórico militante de la Brigada Ramona Parra, quien en una entrevista en un pequeño documental producido por la Universidad de Santiago, del que les dejo el link en la descripción por si quieren revisarlo, recordara cómo él, a la edad de 11 años, en más de una ocasión fuera con sus padres y un grupo de vecinos a pintar los muros de la periferia, siempre de forma clandestina. Porque los viejos, especialmente en Curicó, cuando yo era chico, salían con los hijos. Estábamos viviendo el primer periodo del 58, antes del 58, es que el Partido Comunista estaba en la ilegalidad, del González Videla. Recién en el periodo del 58 vinieron como a salir de la ilegalidad. Entonces, hasta esa fecha, yo en el 58 ya tenía 11 años, hasta esas, más o menos, sí, 11 años. Entonces, antes de ese periodo, con mis padres salíamos. Ellos salían a rayar y ahí lo acompañaba. Y eso siempre me marcó. No sé si por la adrenalina, por el riesgo. Además que éramos todos los cabros chicos, salíamos con ellos porque también les dábamos seguridad. Si nos percatamos, estos orígenes dejan de manifiesto una de las características principales de este arte: la incorporación activa del poblador común y corriente, o, en su defecto, del militante de partido sin formación artística, quienes, a la par con los artistas, participaban en la elaboración de las distintas obras. Sin embargo, cabe decir que, en un inicio, fueron precisamente los obreros militantes de los partidos de izquierda los que conformaron estos colectivos y que posteriormente se incorporan los artistas. Incluso varios de ellos consagrados, los que de forma totalmente voluntaria colaboran con la causa. Algunos nombres destacados eran Pedro Millar, Luz Donoso e incluso el mismo Roberto Mata, probablemente el artista más internacional de la historia del arte chileno. Fue precisamente esta participación de los artistas la que ayudó a darle una formación y mejor preparación a los obreros y pobladores, quienes no habían recibido antes de eso instrucción formal. Con esto, el resultado y calidad de los trabajos sube enormemente, llevándolos al nivel que actualmente se les destaca. Es así que se podría decir que los orígenes de esta forma de hacer arte, desde siempre, tuvieron un componente popular y militante de izquierda. Es de esta forma que surgen los colectivos y que, como ya lo he mencionado, tendrán su apogeo durante los 3 años que duraría el gobierno de la Unidad Popular, pero que incluso sobrevivieron a la dictadura y siguen activos al día de hoy. Ahora bien, sobre las influencias que estas brigadas muralistas tuvieron, se pueden rastrear todavía más atrás, y las encontramos, primero, en el muralismo mexicano, por supuesto, el que después de la visita del gran muralista David Alfaro Siqueiros a nuestro país, en 1940, hace sentir su influjo en las artes nacionales. Es la culpa del método, el sistema de hacer cosas sobre una cosa que es muy compleja y muy difícil, como es el arte.
y particularmente el arte de la pintura mural. Desde la veta muralista se incorpora también la imaginería indígena local, al igual que como lo hicieron los mexicanos con sus pueblos originarios. Es de esta manera que se toma la estética de las culturas locales andinas. Otra vertiente de influencia que nutre las brigadas muralistas podría ser la Revolución Cubana, la que deja notar su influjo de manera clara, específicamente en los carteles y en toda la gráfica de la época, la que se aprecia obviamente en el arte callejero también, utilizando de forma predilecta la técnica de la serigrafía. Esta estética se extiende incluso a portadas de discos de algunos de los grupos más emblemáticos de la historia de Chile, como Inti Illimani o Quilapayún, y también a los carteles callejeros que tenían como destino las paredes de las distintas calles de la ciudad, los que eran ejecutados por uno de los talleres de impresión más importantes de la historia nacional. Me refiero al estudio Larrea Albornoz. Tanto en los afiches, carátulas y pinturas murales se pueden ver elementos iconográficos comunes que poseen un profundo significado. Son esos los que vamos a revisar a continuación. Antes de continuar, hay que señalar que las brigadas muralistas más importantes son tres. La primera, y de la cual ya hemos hablado un poco, es la Brigada Ramona Parra, fundada oficialmente en 1968, perteneciente al Partido Comunista de Chile, y que toma su nombre en honor a una joven militante comunista asesinada en Santiago en 1946, en una protesta a los 19 años de edad. La Brigada Elmo Catalán, perteneciente al Partido Socialista y que lleva su nombre en honor a un periodista revolucionario chileno asesinado en Bolivia mientras combatía por el Ejército de Liberación Nacional en 1970. Y en tercer lugar, la Brigada Inti Peredo, también del PS y que es bautizada así en honor a un combatiente boliviano perteneciente al mismo Ejército de Liberación Nacional, asesinado en el 69 por agentes del Estado de Bolivia. Si bien estas son las más importantes, existían otras como la Brigada Renacimiento, la Grupo Sindicato, la Praxis, las unidades muralistas Camila Torres, la Brigada Cecilia Magni y la Brigada La Garrapata, por mencionar algunas. Pero obviamente no nos da el tiempo para verlas a todas, pero ahí se las menciono por si les interesa indagar un poco más. Pues bien, dicho lo anterior, me parece importante mencionar que lo que se intentará hacer acá será abordar los aspectos estéticos generales de este arte, más que centrarnos en las especificidades de cada brigada. Básicamente por cuestiones de tiempo y porque de alguna u otra manera todas obedecen en mayor o menor medida a características comunes. Es así que lo primero que hay que señalar son algunos de los rasgos formales del arte mural, como para que, cuando se enfrenten a estas obras, sepan a qué ponerle el ojo. En primer lugar, hay que fijarse que, por lo general, siempre las proporciones de las figuras que estas imágenes representan son de carácter monumental, es decir, son grandes segmentos del plano pictórico que no buscan dar cuenta de detalle alguno, dibujados por trazos gruesos y rotundos. Es la generalidad de la forma lo que interesa aquí, y sintetizarla lo más que se pueda. Todo esto en función de proporcionar la lectura más rápida posible por parte del espectador, de una imagen que muy probablemente sería vista en movimiento y a varios metros de distancia, por lo que no hay tiempo para el detalle. Esto es algo que se toma justamente del muralismo mexicano, en el cual la monumentalidad de las formas buscaba eso mismo, ser vista a la distancia y por el mayor número de gente. Con esto, además, se era coherente con el tamaño del formato que se usaba para pintar, es decir, grandes muros. Y como ya dije, poder ser vistos a la distancia y siempre apelando a la claridad del mensaje. Algo que iba en directa relación con el sentido político de estas manifestaciones artísticas. Lógico, era fundamental que lo que se buscaba transmitir, una idea política, fuera directa, clara y sin rodeos. Y como segunda función, estaba el aspecto propiamente estético, es decir, su atractivo visual, que si bien es algo que por lo general algunas obras de arte buscan, aquí era instrumentalizado justamente en pos
de la función política y de la concientización de las masas. Tal y como lo mencionan los historiadores Gaspar Galaz y Milán Ivelich en su libro Chile Arte Actual, disponible en el sitio web Memoria Chilena y que aquí les dejo el link para que descarguen si les interesa. Hay muchos ejemplos que podría citar para esto. El problema es que gran parte de la producción de estos colectivos fue borrada después del golpe de Estado, en una política sistemática de borramiento de las imágenes por parte del régimen dictatorial. Algo que se puede leer también en el libro El golpe estético, dictadura militar en Chile, 1973-1989, en donde los autores Luis Errázuriz y Gonzalo Leiva analizan toda la política de, entre comillas, limpieza para borrar cualquier vestigio del legado cultural de la UP. Eso, sumado a los pocos y no tan buenos registros de cada obra, que, para más remate, en muchos casos carecían de título, por lo que intentar rastrearlas en la web o en archivos, tanto físicos como digitales, es todavía más complejo de lo que se pudiera pensar. Sin embargo, algunos murales emblemáticos que se recuerdan podrían ser el realizado en 1963 en Valparaíso, previo a la campaña de Allende, y considerado el primer mural de la Brigada Ramona Parra, que es la típica X con azul y rojo a sus costados, y en la parte inferior una línea transversal formando así la letra A de Allende. Les adjunto el link para que la vean. Otro mural podrían ser las Tres Cabezas. No es el título oficial, pero así se le identifica. Hecho en el 71, también por la Brigada Ramona Parra y ubicado en el sector de la carretera Panamericana Norte, en la comuna de Renca. Y otro ejemplo emblemático es el que la misma Brigada Ramona Parra hizo en colaboración con Roberto Mata, llamado El primer gol del pueblo chileno, pintado en 1971 en la piscina municipal de la comuna de La Granja. Eso sí, este último, hay que decir, conserva un estilo más cercano a la fase tardía de Mata que a lo que estamos acostumbrados a ver en la obra de la Brigada Ramona Parra o en las otras brigadas. Pues bien, relativo al aspecto iconográfico, es decir, a la utilización de diversas figuras que se usaban de manera recurrente dentro de las imágenes que pintaban, podemos reconocer las siguientes. Primero, los rostros de trabajadores, que evidentemente apelaban a los sujetos protagonistas del proceso social que se estaba llevando a cabo, y que además no retrataban a ningún individuo en particular, sino a toda una clase. Eran generalmente caracterizados con la indumentaria propia del rubro al que pertenecían, sombrero de paja para el campesino, o bien casco para el minero u obrero de la fábrica. O incluso rostros cuyos rasgos hacen referencia directa a la fisonomía indígena en un claro gesto reivindicatorio de nuestras primeras naciones. Esto último se ve reforzado también debido a la estrategia utilizada para la representación de los diversos semblantes en sus imágenes, los que se retrataban de forma frontal o de perfil, muy en la lógica de las representaciones precolombinas. En segundo lugar, los puños, los que referían a las propias manos de la clase trabajadora, entendiendo la figura de la mano como la herramienta primigenia por antonomasia. Manos empuñadas también en actitud de lucha y resistencia. En tercer lugar, las espigas de trigo, como un símbolo de alimento necesario para poder llevar a cabo cualquier proceso revolucionario, pero por sobre todo, como el producto de ese trabajo que producía la gente del pueblo. En cuarto lugar, podemos mencionar las palomas o aves en general, las que simbolizaban la libertad a la que todo este proceso revolucionario nos conduciría. En quinto lugar, la estrella, como símbolo vinculado a las alturas, a lo que hay que aspirar, y también como un símbolo propio del repertorio de las izquierdas. En sexto lugar, las chimeneas, engranajes, herramientas varias, parte de una iconografía referente al universo trabajador y que no hace más que acentuar justamente ese mundo que ya se tocaba con los rostros de los sujetos trabajadores. Esos podrían ser los íconos y símbolos más recurrentes. Sin embargo, también se pueden distinguir, entre otros, la hoja y el martillo y las manos con brochas, en directa alusión a la actividad artística que ellos mismos, en tanto artistas, practicaban.
Todos estos elementos eran generalmente decorados con colores puros y planos, con muy pocos degradés y siempre en función de sintetizar lo más posible la lectura de la imagen. Esto es en especial dentro de lo que es la Brigada Ramona Parra. Sin embargo, también son rasgos que se pueden ver en las imágenes pintadas por las brigadas Inti Peredo y Elmo Catalán, cada una con un tratamiento diferente de los símbolos recién mencionados y conservando una estética relativamente propia. Si se fijan, en su gran mayoría son elementos que hacen referencia al pueblo y a la colectividad, tal y como lo menciona el investigador Carlos León en su texto El muralismo chileno, comunicación y artes populares, que aquí también les adjunto por si quieren profundizar. Lo que esta pintura busca expresar es la concepción de un arte masivo y combatiente, participante y activo en la lucha por una sociedad mejor, y a su vez, hacer que el pueblo se viera identificado en las imágenes pintadas. Siempre destacando valores como lo colectivo, la unidad y la cohesión, algo que también explica el hecho de que por lo general todos los elementos de la composición estuvieran tan juntos, apelando precisamente a esa cohesión del colectivo necesaria para llevar a cabo la revolución. Y otro elemento que por lo general acompañaba las imágenes era el texto, algo fundamental en la función de claridad del mensaje que les he mencionado. Direccionarlo y que no cupieran dudas respecto de lo que se quería comunicar, junto con amplificarlo también. En ese sentido, a estas obras no les interesaba la multiplicidad de mensajes, de ahí que las frases fueran tan directas. Algunos ejemplos de ellas podrían ser "y habrá trabajo para todos", o "el pueblo construye su patria nueva", o la consabida "el pueblo unido jamás será vencido". Y bueno, a propósito del elemento textual, en cada mural se podían identificar las siglas de cada brigada, que indicaban la autoría de las producciones. BRP para la Brigada Ramona Parra, BEC para la Elmo Catalán y BIP para la Inti Peredo. Un análisis todavía más profundo nos ayudaría a entender ciertos aspectos del arte mural que van más allá de lo exclusivamente iconográfico, dado que, como lo plantea el investigador Héctor León, en el estudio que les he mencionado, el análisis de la imagen debe trascender a las meras condiciones de visualidad que la misma imagen posee. O, dicho de otro modo, hacerse cargo del sustrato histórico y material que dio a luz a un arte de este tipo. Ya lo he mencionado al principio, pero me gustaría ahondar un poco más en lo influyente que fue el contexto histórico y cultural que enmarcaba estas obras. Cabe decir que estos trabajos estaban como pocas piezas artísticas determinadas por la contingencia política del país, en el sentido de que no solo apelaban a la sensibilidad transformadora propia del momento epocal, sino que además eran susceptibles directamente de ser eliminados por sus detractores políticos, borrados por estos. Algo que pasó de forma reiterada y sistemática, como ya lo he mencionado, especialmente después del golpe de Estado. Podríamos decir que el arte mural era un arte que tenía literalmente enemigos políticos, que no es algo que se puede decir de cualquier manifestación artística. Esto incluso antes del golpe, siempre hubo gente que alegaba que ensuciaban la ciudad. Los integrantes del Grupo CADA, Colectivo de Acciones de Arte, una agrupación artística que surgió en el año 79 y que tenía como uno de sus referentes directos a las brigadas muralistas, hace una interesante reflexión. Abro comillas. La borradura estaba contenida en estos murales ya en el momento en que eran pintados. Cierro comillas. O, lo que en otras palabras significa que quienes los hacían tenían considerado desde el momento de su concepción que estas creaciones estaban destinadas, o al menos eran susceptibles de desaparecer. Igualmente, sus propios creadores eran conscientes también respecto a la potencial desaparición de la que ellos mismos podían ser víctimas posterior al golpe de Estado. Hay así un componente innegable de arte efímero en las producciones del muralismo brigadista.
junto con el riesgo vital al que se exponían los propios ejecutores de estas obras. Algo que me parece necesario destacar: arriesgar la vida por la causa y por el arte. Ya finalmente, y a modo de conclusión, diremos que el muralismo brigadista se podría resumir en que fue una de las pocas manifestaciones artísticas netamente populares de nuestra historia reciente, en el cual encontramos una amalgama de rasgos y valores propios del período en el que se dio. Un Chile lleno de injusticias y de precariedades sociales, en las que el pueblo, de la mano con los artistas, se entendían a sí mismos como parte fundamental de un proceso revolucionario que auspiciaría un porvenir lleno de esperanzas. Actualmente han pasado casi 60 años desde que el primer mural para la campaña de Allende fue pintado en Valparaíso. Y hoy, esas demandas por una sociedad mejor siguen tan vigentes como en ese entonces, de la misma manera en que el espíritu brigadista pareciera mantenerse activo en las nuevas generaciones. Algo que vemos en el hecho de que sigue habiendo jóvenes interesados en pertenecer a colectivos como la Ramona Parra, por ejemplo, la cual sigue activa y está siempre dispuesta a recibir nuevos artistas que luchen por la causa, como asimismo en el deseo casi inherente de gran parte de la población de querer manifestar sus demandas en los muros de la ciudad, algo que vimos de forma sistemática y casi compulsiva a partir del 18 de octubre de 2019 en las murallas de todas las ciudades del país. Con esto nos queda claro que el espíritu que movía a los pobladores y artistas de las brigadas no ha muerto. Sin embargo, durante mucho tiempo fue perseguido y coartado, específicamente durante 17 años, que son, precisamente, los que me ocuparé de abordar en los capítulos que siguen, y a los que les dejo invitados desde ya, para intentar conocer de manera detenida cómo es que el arte encarna los dolores, los miedos y las esperanzas de uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. No se lo pierdan. Nos escuchamos en una próxima edición de La Mirada Censurada. Un gran abrazo y que estén muy bien. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.